Bueno, como bien lo dice Salvador, dando continuidad a estas prácticas o refresh de conocimientos, el día de hoy vamos a ver lo que es seguridad eléctrica. Vamos a conocer algunos conceptos básicos, el riesgo eléctrico, medidas de seguridad contra riesgos eléctricos, efectos de la corriente eléctrica sobre el organismo humano, factores que influyen en la gravedad del paso de la corriente eléctrica a su paso por el cuerpo humano, tipos de contactos eléctricos, protección contra contactos eléctricos indirectos, prevención de riesgos eléctricos, casos en los que es inevitable trabajar con tensión, incendios de origen eléctricos, protección de la instalación contra sobreintensidades y sobretensiones y trabajo sin tensión. Bueno, pues como introducción, todos sabemos lo que es la electricidad. La electricidad causa accidentes laborales que suelen ser muy graves. Entre el 5 y 10% de los accidentes del trabajo mortales son electrocuciones. Por otra parte, la electricidad causa incendios y explosiones. Se estima que la principal causa de los incendios en la industria se debe a un sistema eléctrico en malas condiciones de seguridad. Es por eso que es muy importante que todos conozcamos o sepamos cuáles son las características de nuestros componentes, considerar nuestras cargas, considerar si es el adecuado para la aplicación en nuestras instalaciones, para evitar algún tipo de incidente, ya que, pues, como todos ustedes lo saben, el trabajar con electricidad, pues, es de mucho riesgo y hay que tenerle mucho cuidado y, como dicen, respeto. Algunos de los conceptos básicos eh, son estos: tensión de seguridad. ¿Qué se imaginan que sea la tensión de seguridad o qué contiene la tensión de seguridad? ¿Alguien de ustedes quiere participar? A lo que se le venga a la mente. Vamos a hacer esto más dinámico para que no se les haga tan tedioso el que yo esté leyendo, el que esté... Y por qué no con Salvador que se dé cuenta quiénes son los que participan y irles dando ahí alguna puntuación extra. Salvador, ¿qué te parece? Sí, de hecho, clase con clase se lleva el registro de participaciones. Igual, Ok. por ahí muchachos, adelante. Recuerden que no hay, vaya, como mencionaban en la escuela, no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Aunque sean cosas muy sencillas, es normal que lleguemos a olvidar algunos conceptos y pues lo importante es hacer dinámica la clase. Entonces, adelante. Bueno, creo que no quieren participar. Bueno, las tensiones de seguridad son aquellas que pueden ser aplicadas indefinidamente al cuerpo humano sin peligro. Eh, ¿Qué se imaginan que sea? O sea, Miren, vamos a seguir. Esto se refiere básicamente a los voltajes mínimos. Puede ser 24 volts, que no ocasiona mayor gravedad, dependiendo la resistencia de cada cuerpo, ¿verdad? Hay personas que con 24 volts les da mucho miedo el cosquilleo que se siente o algo. Eh, Podemos considerar sobre instalaciones alguna tensión de seguridad, algún disyuntor. El disyuntor se encarga de proteger el cuerpo humano. ¿Por qué? Porque considera la diferencia de intensidad que corre o que pasa sobre él. Al tomar la diferencia se bota y corta el circuito. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia? Es el número de veces por segundo que la diferencia de potencial B y la corriente eléctrica intervienen en signo y sentido a la corriente alterna. Ajá. ¿Qué es la protección? Indica la energía por unidad de tiempo consumida por el medio resistente, sometido a una diferencia
de potencial. Alta tensión. Las instalaciones cuya tensión nominal es superior a 1000 volts en la corriente alterna. ¿Alguien de ustedes sabe dónde se genera, cómo es que llega la alta tensión? Solo como refresh, puede ser una pregunta muy sencilla y sé que todos ustedes ya conocen mucho estos términos, no les dé pena. O sea, ¿te refieres a que a cómo llega a la planta Ajá, cómo o es cómo? generada, o sea, nada más como refresh, la alta tensión. El generador era por parte del proveedor, ¿qué se cree? Así es, la alta tensión, básicamente, así como llega a las habitaciones, a las casas, la alta tensión es generada desde, valga la redundancia, del generador a las subestaciones. Esta es desde 1000 volts hasta 36.000 volts, que son los que la carga mayor en alta tensión aquí en América. Bueno, la ley de Joule expresa la cantidad de calor disipada por un conductor o una resistencia sometida a una diferencia de potencial y a un paso de corriente. Esta ley de Joule, su aplicación o en los componentes donde podemos ver más en el hogar, calculando la cantidad de calor, pues la podemos ver en las planchas, en los hornos, en las secadoras, todo aquel componente que genere calor, podemos calcular eh, eh, la carga, la cantidad de calor por la ley de Joule. La ley de Ohm expresa la relación que existe entre la diferencia de potencial en los extremos de un medio resistente y la intensidad de corriente que pasa por el medio. Baja tensión. Son aquellas instalaciones cuya tensión nominal es igual o inferior a 1000 volts por corriente alterna. Esto lo observamos en el alumbrado público, básicamente, en el hogar, la alimentación que nos llega. Eh, Otro de los conceptos básicos es la energía. ¿Qué es la energía? Es la energía consumida durante un periodo de tiempo por el medio resistente sometido a una tensión. Es la resistencia. Indica la dificultad que ofrece el medio conductor al paso de la corriente. La unidad de medida pues, es el ohmio, los ohms. La cultura de prevención. Esta contiene la responsabilidad, la participación y la universalidad, y desde el punto de vista de la gestión, es la evaluación de riesgos, el plan de prevención y las auditorías de seguridad. Más adelante vamos a ir viendo más, adentrándonos más a todos estos conceptos. ¿Qué es la cultura de prevención? Esta cultura de prevención es muy importante que consideremos estos puntos al trabajar con la electricidad. Hay que tomar mucha responsabilidad, mucha participación, universalidad. ¿Por qué universalidad? Es importante que conozcamos las especificaciones o las aplicaciones de cada uno de nuestros componentes que se instalan en un sistema eléctrico. El plan de prevención, considerar todos los mantenimientos preventivos, las tomas de corriente, tomas de amperaje, voltajes, para ir considerando la vida de cada uno de los componentes. Y una evaluación de riesgos en caso de que tengamos algún riesgo o que haya sucedido algún incidente, es importante que se evalúe el riesgo que corremos al estar trabajando o al tener contacto con estos componentes. Eso es básicamente lo que se refiere a la cultura de la prevención. ¿Qué es un riesgo eléctrico?
El riesgo eléctrico se refiere a la posibilidad de contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica, y puede resultar en un peligro para la integridad de las personas. Dejamos de ver la presentación, ingeniero. A ver, permítame. ¿La están Listo, ya viendo? la vemos de nuevo. Sí, ya. Nos quedamos que era el riesgo eléctrico, ¿verdad? El riesgo eléctrico no es más que se refiere a la posibilidad de un contacto del cuerpo humano con la corriente eléctrica y puede resultar en un peligro para la integridad en las personas. En casos extremos, pues hasta la muerte. Como puntos importantes, al tener contacto con la electricidad, son los factores que determinan la gravedad, pues es la intensidad de la corriente eléctrica. A partir de 8 miliamperes pueden ocasionar contracciones musculares y las contracciones repetitivas ocasionan tetanización. ¿Saben qué es la tetanización? ¿Han escuchado de este término? La No, no he tetanización. escuchado de ese. Ok, sí. La tetanización no es más que la contracción de los músculos. Eh, Ustedes han visto, han escuchado que cuando sucede algún accidente por contacto con corriente eléctrica, los cuerpos se quedan literalmente pegados. Ese es más que una tetanización, es la contracción de los músculos que provocan esa reacción del cuerpo. Mientras que entre los 30 a 50 miliamperes se produce fibrilación ventricular si la corriente pasa por la región cardíaca. La fibrilación es más que eh, cuando deja de bombear la sangre, el corazón a todo el cuerpo. Ese es el término que se refiere fibrilación. El recorrido de la corriente eléctrica. La gravedad depende de la trayectoria que siga la corriente a través del cuerpo. Esta puede ser de mano a mano, desde la mano hasta el pie, pasando por el corazón, desde la mano hasta la cabeza o de la cabeza a los pies. Siempre la corriente, cuando sucede este recorrido, siempre va a buscar el punto donde se genere menor resistencia. Es por eso que puede ser en estos puntos del cuerpo. El tiempo de exposición. Eh, Cuando mayor es el tiempo de exposición, mayor es la probabilidad de causar un daño grave. La resistencia a la corriente y tensión del contacto es la gravedad del accidente. También depende de si hay resistencia a la corriente eléctrica, ya que menor resistencia, mayor intensidad. Estos términos yo creo que muchos de nosotros los recordamos al tener contacto. Menor resistencia, mayor intensidad.
¿Cuáles serían las medidas de seguridad? Es muy importante que tomemos medidas informativas. Toda persona que realice trabajos eléctricos deberá de ser especializada y conocerá perfectamente los peligros que entrañan su manejo y la forma de evitarlos. Otra de las medidas es los contactos eléctricos directos. Se entiende como la puesta en contacto de una parte del cuerpo del trabajador o usuario y una pieza o elemento conductor habitualmente a baja tensión. Otra medida de seguridad son evitar los contactos eléctricos indirectos. El contacto indirecto se da entre una parte del cuerpo del trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. Es por eso que hay que tener en cuenta todas las características o recomendaciones del proveedor o de nuestros elementos a utilizar. Otra medida de protección su objeto es proteger al individuo de los riesgos eléctricos. Se puede dividir en medidas de protección incorporadas a la instalación y los medios de protección personal. Como medidas de protección, pues tenemos todos los inyectores, termomagnéticos, eh, interruptores, relevadores, todos los componentes que intervienen en una instalación. Y como medios de protección personal, pues son los aislantes, nuestros guantes, las mangas, a eso se refiere. El arco eléctrico se produce generalmente por un cortocircuito con partes activas de la instalación, por contacto accidental o por fallo de aislamiento. Como medidas informativas, pues estas lo que principalmente hacen es dar a conocer la existencia del riesgo, como introducción del personal. Toda persona que realice trabajos eléctricos deberá ser especializada y conocerá perfectamente los peligros que entrañan su manejo y forma de evitarlos. Normas de seguridad, además de las que de carácter general como los principios de seguridad e higiene en el trabajo y los reglamentos electrotécnicos, deben existir otras más especificadas como cada tipo de obra o industria que complementen cada una de las señaladas. Las medidas de protección, su objeto es proteger al individuo de los riesgos eléctricos. Se pueden dividir en medidas de protección incorporadas a la instalación, como les comentaba, los medios de protección personal y los equipos e instalaciones deberán ser proyectados de forma que el riesgo del shock eléctrico en uso normal o en condiciones de primer fallo sea la menor probable. Esto pues para evitar algún accidente y en casos extremos pues la mortandad. ¿Cuáles son los contactos eléctricos directos? Se entiende como la puesta en contacto de una parte del cuerpo del trabajador o usuario y una pieza o elemento conductor habitualmente bajo tensión eléctrica. Sería la parte activa, debido a que la parte activa es accesible o por posibles fallos de aislamiento. Los contactos eléctricos directos. La protección contra contactos directos podrá realizarse por alejamiento. Este consiste
en el alejamiento de las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar donde las personas habitualmente se encuentren o circulan, que sea imposible un contacto fortuito con las manos o por la manipulación del objeto, conductores, cuando estos se utilicen habitualmente cerca de la instalación. Es muy importante que consideren este punto. Hay que eh, considerar esas distancias. Hay algunos cálculos que manifiestan o que recomiendan al estar trabajando con este tipo de instalaciones. Los contactos eléctricos directos, los niveles de tensión de 0 a 50 volts, la distancia recomendada es mínima. Más de 50 volts hasta 1 kilovolts es de 0.80 metros. Más de 1 kilovolts hasta 30 kilovolts de 0.80 hasta 1 metro. Más de 33 kilovolts hasta 63 kilovolts. La recomendada es de 0.90 metros hasta 2. Más de 66 kilovolts hasta 132 kilovolts. Recomendada es de 1.5 metros hasta 2. Más de 150 kilovolts hasta 220 kilovolts. La distancia recomendada son de 2.10 metros. Más de 220 kilovolts hasta 330 kilovolts son de 2.90 metros. Más de 30 kilovolts hasta 500 kilovolts son la distancia recomendada, es de 3.6 metros. Los contactos eléctricos directos. El aislamiento es uno de los principales factores que intervienen en la prevención de algún riesgo eléctrico. Eh, el aislamiento no es más que el recubrimiento de las partes activas de la instalación por medio de un aislante apropiado, capaz de conservar sus propiedades con el tiempo y que limite la corriente del contacto a un valor no superior al miliamperio en baja tensión. Los contactos eléctricos directos, sus protecciones o barreras. Las partes activas deben estar situadas en el interior de las envolventes o detrás de las barreras que poseen como mínimo. El grado de protección, IP, ese es el grado de protección según las normas. Existen varias nomenclaturas o recomendaciones. El grado de protección, por ejemplo, un IP44 es resistente al agua. Un IP67 se refiere a las inmersiones del agua a más de 30 minutos. Estos ya vienen por norma. Si se necesitan aberturas mayores para la reparación de piezas o para el buen funcionamiento de los equipos, se adoptarán precauciones apropiadas para impedir que las personas o animales domésticos toquen partes activas y se garantizará que las personas que sean conscientes del hecho de que las partes activas no pueden ser tocadas voluntariamente. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, ninguna. No, ninguna. Ok, seguimos. No te contestaste. Contactos eléctricos directos. Influencia de las condiciones ambientales sobre la instalación eléctrica. Es más que nada eso.
El uso del material eléctrico sucede bajo condiciones severas, por lo que es importante que los materiales utilizados sean capaces de soportar las condiciones adversas que pueden darse y a la vez que el sistema eléctrico puede verse sometido. Entre ellas están el ambiente húmedo. Las instalaciones eléctricas cuentan con cuadros de distribución y maniobra. Son elementos que canalizan la energía que reciben los consumidores. Estos implican un tema de seguridad para el personal. Dichos elementos deben ser de un material aislante, ya que generalmente se encuentran en el exterior en ambientes húmedos. Como podemos ver ahí en la imagen, son los tableros aislantes de los componentes. Otro punto es la presencia de agua. El grado de protección del material eléctrico y de las tomas de corriente deben ser de un IP44. Es lo que les comentaba. Por norma, el IP es el grado de protección que se refiere que son resistentes al agua, protegiendo contra la penetración de objetos y contra pulverizaciones de agua en cualquier dirección, garantizando también protección contra contactos directos. Yo creo que todos nosotros hemos visto en alguna instalación, en la planta, en los trabajos, algún tipo de estas cajillas. Solicitación mecánica. Se refiere a las herramientas, al material eléctrico que debe ser resistente a choques y contar con suficiente rigidez debido a los riesgos de daño de origen mecánico, los cuales pueden ser bastante elevados. Otro de los puntos importantes a considerar es la temperatura. Es importante asegurar que el material eléctrico, después de su instalación y durante su funcionamiento, conserve sus características, ya que puede darse el caso de que las temperaturas alcanzadas rebasen los límites admisibles. Por ello, el material eléctrico a instalar debe seleccionarse en función de la temperatura que va a soportar en el lugar de instalación. Alguno Algún factor que también influye en la temperatura, como ustedes lo saben, pues es el que estén flojas las terminales, que no sea el apropiado para el consumo del componente. Eso es un factor que genera o que influye en la temperatura en las instalaciones. Como contactos eléctricos indirectos, se da entre una parte del cuerpo en un trabajador y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. La masa son las partes o piezas metálicas accesibles del equipo eléctrico que normalmente no están bajo tensión, pero pueden estarlo si existe un defecto de aislamiento. Los elementos o conductores directamente conectados a estos equipos son igualmente consideradas masas. Se refiere básicamente al contacto que se tiene indirectamente o por algún error o alguna falla de fabricación. Esto sería esencialmente el contacto indirecto. Protección contra contacto eléctrico indirecto. El contacto indirecto es aquel entre una parte del cuerpo de la persona y las masas puestas accidentalmente bajo tensión como consecuencia de un defecto de aislamiento. Estas se dividen en dos: el sistema de protección clase A, doble aislamiento, y sistema de protección clase B. Las clase A
son separación entre las partes activas y las masas accesibles por medio de aislamientos de protección. Separación de circuitos consiste en separar los circuitos de utilización y alimentación mediante transformadores de arrollamientos y separados. Las tensiones reducidas, la protección contra los contactos indirectos también puede hacerse con tensiones reducidas. El sistema TT. Según el sistema TT, el neutro está conectado directamente a la Tierra y el sistema IT, el neutro del transformador o generador, está aislado de Tierra y solamente existe conexión a Tierra en las masas. ¿Qué es el arco eléctrico? Se produce generalmente por un cortocircuito con partes Creo que no se escucha. El arco eléctrico se produce generalmente por un cortocircuito con partes activas de la instalación, por contacto accidental o por fallo de aislamiento. El cortocircuito es una conexión accidental de impedancia o resistencia despreciable entre dos puntos o distinto potencial eléctrico. Debido a la corriente eléctrica elevada del cortocircuito se introduce un termomagnético y el arco eléctrico. Inge, creo que se le va el audio. Yo creo que hay problemas con internet. ¿Ahí me escuchan muy bien? Sí, ahí ya lo escuchamos nuevamente. Vamos a ver cuáles son los efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo humano. La corriente eléctrica al circular por el cuerpo humano produce diversos efectos como consecuencia de la interacción con los órganos y sus mecanismos de funcionamiento. Para que pueda producirse una corriente eléctrica es necesario que exista un circuito conductor cerrado y una diferencia de potencial en el mismo. Como primer punto está el cuerpo humano, que sea un conductor. Otro de los puntos es el cuerpo humano forme parte del circuito. Y como una segunda opción es que exista una diferencia de potencial entre los puntos de entrada y salida de la corriente eléctrica. Lo que les comentaba, donde se genere menor resistencia, es por donde encuentra la salida, el paso de la corriente. Las lesiones físicas inmediatas, reflejos musculares, calambres, tetanización o contracción muscular, consiste en la anulación de la capacidad de reacción de los músculos en los brazos y manos, que impide la separación voluntaria del punto de contacto. Se produce cuando se superan los 10 miliamperes. Dificultad de respiración o asfixia. Se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax y se produce a partir de 25 a 30 miliamperes. Aumento de la presión arterial, afectaciones a los músculos respiratorios, quemaduras eléctricas, el paso de la intensidad de la corriente a través del cuerpo y la conversión de la energía eléctrica en energía calorífica, el efecto Joule, genera quemaduras internas y hasta externas. Paros respiratorios. Se origina cuando la corriente circula de la cabeza a algún miembro, atravesando del centro nervioso respiratorio. La paralización puede prolongarse después del accidente. Fibrilación ventricular del corazón. Es la ruptura del ritmo cardíaco
debido a la circulación de corriente por el corazón, lo que le impide bombear sangre a los diferentes tejidos por paro cardíaco momentáneo o permanente. Lesiones permanentes producidas por destrucción de la parte afectada del sistema nervioso, parálisis, contracturas permanentes, etcétera, y dados en casos extremos hasta la muerte. Lesiones físicas inmediatas, pues, vemos alguna lesión. Las manifestaciones físicas inmediatas podemos verla en manifestaciones renales, trastornos cardiovasculares, trastornos nerviosos, trastornos sensoriales, oculares y auditivos. ¿Cuáles son los factores que influyen en la gravedad del paso de la corriente eléctrica a su paso por el cuerpo humano? Uno de los factores es la intensidad de la corriente eléctrica. Uno de los factores que más inciden en los efectos y lesiones ocasionando por el accidente eléctrico. Duración del contacto eléctrico es el factor que junto con la intensidad son los que más influyen en el resultado de la lesión. Resistencia del cuerpo humano. El valor de la resistencia del cuerpo humano depende de las diversas circunstancias. Trayectoria de la corriente en el cuerpo humano. Cuando más corta sea la trayectoria de la corriente eléctrica, mayor será la intensidad eléctrica y por tanto la gravedad de la lesión. Tensión aplicada. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente es más elevada cuando más pequeña sea la resistencia. Frecuencia de la corriente. Normalmente para uso doméstico a industrial se utilizan frecuencias de 50 Hz o 60 Hz, pero cada vez es más común utilizar frecuencias superiores, por ejemplo 450 Hz en soldaduras. Condiciones fisiológicas. Las condiciones fisiológicas de las personas condicionan su resistencia a la corriente eléctrica. La capacidad de reacción y agilidad de la persona también son condiciones que afectan el paso de la corriente eléctrica. Intensidad de la corriente eléctrica. El umbral de percepción es el valor mínimo de la corriente eléctrica que provoca una sensación de la persona a través de la cual circula un umbral de no soltar. Es el valor máximo de la corriente para que la persona que tiene sujetos unos electrodos pueda soltarlos, y el umbral de fibrilación ventricular es el valor mínimo de la intensidad de la corriente que provoca la fibrilación ventricular. Aquí tenemos esta gráfica considerando un segundo de exposición y considerando la corriente pasando por el cuerpo. Tenemos un rango de 0.1, 0.2, 0.5 hasta los 200 miliamperes, teniendo un tiempo de 500 segundos. Tenemos malestar o dolor. Sobrepasando ese límite hasta los 500 miliamperes, tenemos contracciones musculares. Ya teniendo mayor exposición de corriente, desde los 500 hasta los 5000, pueden ser posibles efectos irreversibles con un solo segundo. Duración del contacto eléctrico, factor que junto con la intensidad más influyen en el resultado de la lesión. Aquí les muestro también una de las gráficas.
Densidad de la corriente en miliamperes. Como en la zona 0 se puede provocar una carbonización de la piel, esto teniendo una exposición de 60 segundos. Este ya es un mayor tiempo a una mayor densidad de corriente. En la zona 0 habitualmente no hay alteración de la piel, salvo que el tiempo de exposición sean varios segundos, en cuyo caso la piel en contacto con el punto de conexión eléctrica o electrodo puede tomar un color grisáceo con superficie rugosa. En la zona 1 se produce un enrojecimiento de la piel con una hinchazón en los bordes donde estaba situado el electrodo. En la zona 2 se provoca una coloración parda de la piel que estaba situada bajo el electrodo. Si la duración es de varias decenas de segundos, se produce una clara hinchazón alrededor del electrodo. Y en la zona 3 se produce provocando una carbonización de la piel. Factor que junto con la intensidad más influye en el resultado de la lesión. A 15 miliamperes con un tiempo de 2 minutos. 20 miliamperes, 20 segundos. A 30 miliamperes, 35 segundos. Con 100 miliamperes, 3 segundos. Con 15 miliamperes, 110 milisegundos. Y a 1 amperes, 30 milisegundos. Este es el tiempo mayor en caso de algún riesgo que genere el contacto. El valor de la resistencia del cuerpo humano depende de diversas circunstancias. Humedad de la piel, por ejemplo, de 220 volts, 50 Hz, una piel húmeda puede ofrecer hasta un 40% menos de resistencia al paso de la corriente que una piel seca. La dureza de la piel, la presión del contacto eléctrico, la superficie de contacto ofrecida, a mayor superficie, menor resistencia, la longitud del elemento resistente, a mayor longitud, mayor resistencia y los equipos de protección personal. Trayectoria de la corriente en el cuerpo humano. Cuando más corta sea la trayectoria de la corriente eléctrica, mayor será la intensidad eléctrica y por tanto la gravedad de la lesión. Esta regla se ve alterada si además de la longitud cambia la resistividad de cada uno de los cuerpos. Es un ejemplo de cómo el paso de la corriente, y como vemos en varios puntos, pasa por el corazón, es donde se genera la fibrilación. En los otros puede generar algunas quemazones, algunas hinchaciones por donde pasa la corriente o el electrodo. Tensión aplicada. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente es más elevada cuando más pequeña sea la resistencia. Para el cuerpo humano, la resistencia que ofrece el paso de corriente no es constante, sino que varía con la tensión aplicada o de contacto. La resistencia del cuerpo humano de la mayoría de las personas es 95%, es superior a 2 ohms. Es un ejemplo, la ley de Ohm. La frecuencia de la corriente. Normalmente, para el uso doméstico e industrial, se utilizan frecuencias de 50 Hz o 60 Hz, pero cada vez es más común utilizar frecuencias superiores, por ejemplo, de 450 Hz en soldaduras
4 Hz en electroterapia, hasta 1 MHz en alimentadores de potencia. La resistencia del cuerpo humano decrece cuando la frecuencia aumenta y es más elevada en corriente continua que en corriente alterna. Además, a mayores frecuencias disminuye el riesgo de fibrilación ventricular, pero no los efectos térmicos. Se refiere a todo lo que se genera por quemaduras o alguna lesión en la piel. Las condiciones fisiológicas. Las condiciones fisiológicas de las personas condicionan su resistencia a la corriente eléctrica. La capacidad de reacción y agilidad de la persona también condicionan el efecto del paso de la corriente eléctrica. Es el riesgo eléctrico. Los riesgos eléctricos son originados por la energía eléctrica y están presentes en toda tarea que implique actuación sobre instalaciones eléctricas de baja y alta tensión, utilización, manipulación y reparación del equipo eléctrico de las máquinas, así como utilización de aparatos eléctricos en entornos para los cuales no han sido diseñados. Riesgos para las instalaciones, los trabajadores y los bienes. Pueden generar incendios y explosiones. Los riesgos limitados a los trabajadores, los riesgos más comunes, golpes, cortes, atrapamientos, caídas al mismo nivel, caídas a distinto nivel. Como riesgos específicos son electrocución por contacto eléctrico, quemaduras por arco eléctrico, incendio o explosión. ¿Cómo podemos prevenir los riesgos eléctricos? Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores. Aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo. Enclavamientos o bloqueos, reconocimiento de la ausencia de tensión, poner a tierra en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión, delimitar la zona de trabajo mediante señalización o pantallas aislantes. Según la norma oficial mexicana, la norma 029 STPS 2011, se refiere al mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad. Obligaciones de los trabajadores. Revisar antes del inicio de sus actividades que el equipo de trabajo, maquinaria, herramientas e implementos de protección aislante utilizados en las actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas se encuentren en condiciones de seguridad y operación. Reportar inmediatamente al patrón o a la Comisión de Seguridad e Higiene cualquier anomalía detectada que lo ponga en riesgo durante su uso. Cumplir con los procedimientos de seguridad establecidas para realizar sus actividades. Participar en la capacitación y adiestramiento que el patrón les proporcione. Participar en las actividades en las que se les informe sobre los riesgos a los que están expuestos. Utilizar el equipo de protección personal proporcionado por el patrón de conformidad con los procedimientos de uso. Comprobar para la realización de trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, cuando se utilicen herramientas o lámparas portátiles en mantenimientos de instalaciones eléctricas de baja tensión con condiciones de seguridad. Delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas. Básicamente a lo que se refiere la norma 029 STPS.
Medidas de seguridad generales para realizar trabajos de mantenimiento en las instalaciones eléctricas. Nuevamente, delimitar la zona de trabajo para realizar actividades de mantenimiento de las instalaciones eléctricas o sus proximidades y colocar las señales de seguridad. Indiquen a personas no autorizadas la prohibición de entrar al área o energizar el equipo y máquinas eléctricas, operar o manejar dispositivos eléctricos. Medidas de seguridad. Identifiquen los dispositivos de enclavamiento de 1 a 4 candados. Definan por qué de 1 a 4 candados. Todo el sistema LOT, que es lo que llevamos en cada una de nuestras plantas. Ustedes lo saben que son las diferentes áreas que se involucran en la maquinaria, mantenimiento, producción, sanidad, calidad. Cintas, cuerdas o cadenas de plástico de color rojo o anaranjado y mosquetones para su enganche. Barreras entendibles de color rojo o anaranjado provistas de cuerdas en sus extremos para su sujeción. Banderolas, estandartes, distintivos de color rojo para señalización de la zona de trabajo, tarjetas de libranza con información de quien realice, quien autorice, cuando se inició y cuando finaliza el trabajo por realizar. Comprobar para la realización de trabajos de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, al menos que las instalaciones eléctricas se encuentren de conformidad con el diagrama unifilar, y el plan de trabajo. Se evite trabajar con conductores o equipos energizados y en caso de que sea estrictamente necesario, realizarlo si se cuenta con el equipo de protección personal y las herramientas o implementos de trabajo requeridos. Se prohíba a los trabajadores usar alhajas o elementos metálicos durante la ejecución de las actividades. Se aplique el procedimiento correspondiente a conductores o equipos energizados antes de efectuar cualquier operación para interrumpir el flujo de corriente eléctrica, verificar con equipo de medición la ausencia de tensión eléctrica en los conductores o equipo eléctrico, poner a tierra y en cortocircuito los conductores y equipo eléctrico, aplicar medidas preventivas como la colocación de candados o avisos que impidan el restablecimiento de la corriente eléctrica, proteger elementos con tensión en las inmediaciones contra el contacto accidental. Cuando se utilicen herramientas o lámparas portátiles en mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión con condiciones de seguridad, se cuente con cables de alimentación de las herramientas o lámparas portátiles perfectamente aislados y en buen estado. Se utilicen tensiones de alimentación de 24 volts o menos en el caso de las herramientas y lámparas portátiles para los trabajadores en zanjas, pozos, galerías y calderas. Se provean las lámparas portátiles con mango aislante, dispositivo protector de la bombilla y conductor de aislante de uso rudo o extrarrudo. Que se cumpla con al menos una de las condiciones siguientes en aquellos casos en que la herramienta portátil tenga que funcionar una tensión eléctrica superior a los 24 volts. Usar guantes dieléctricos aislantes, disponer de doble aislamiento en la herramienta portátil, contar con conexión de puesta a tierra, contar con protección de los defectos de aislamiento de la herramienta,
mediante relevadores diferenciales y utilizar transformadores de aislamiento. Los incendios de origen eléctrico, para evitar estos, las medidas generales para prevenir el riesgo de incendio de origen eléctrico son diseño de las instalaciones adecuando a las exigencias del trabajo, uso de las instalaciones de acuerdo a las especificaciones de diseño, el mantenimiento correcto para reparar cables, aislamientos y conexiones defectuosos, el alejamiento de materiales inflamables, el uso de los elementos de protección especificados en el reglamento sobre instalaciones eléctricas exigido por las normas. Para realizar trabajos sin tensión, se deben seguir ciertas indicaciones: desconectar completamente, prevenir contra cualquier posible conexión o realimentación, verificar que la instalación está sin tensión, poner a tierra y en cortocircuito, protegerse frente a elementos próximos en tensión y establecer una señalización de seguridad para delimitar la zona de trabajo. Retirar si las hubiera de las protecciones adicionales y señales indicativas, de la zona de trabajo, retirada de la puesta a tierra y en cortocircuito, desbloqueo y retirada de la señalización de los dispositivos de corte y el cierre de los circuitos para reponer la tensión. Todo esto lo encontramos si llevamos a cabo como se debe todo el bloqueo y candadeo de las maquinarias y llevar a cabo el sistema LOTO. Como bien, es mucha teoría, son conceptos que los manejamos a diario, no le veo mayor problema, pero si tienen alguna duda, algún comentario, los escucho. Por mi parte, en cuestión de la presentación y en el temario, ya se acabó. Si tienen algo que decir, los escucho antes de finalizar. Inge, yo tengo una duda. Dígame. En cuanto al DPP, ¿cuál es el necesario? Sí, el necesario para trabajar con electricidad. Mira, considerando el trabajo que realizamos en cada una de las plantas, si tú estás involucrado en las subestaciones o en alguna donde se genere alta tensión o estés expuesto a alta tensión, pues ya existen los tapetes aislantes, las mangas aislantes, materiales dieléctricos, herramientas dieléctricas. Nosotros, en la parte de Ricolino Toluca, cuando estamos o que se le realiza mantenimiento preventivo a la subestación, pues ya son trabajos que exigen mayor seguridad y mayor capacitación por parte del personal, y esa la realiza algún proveedor externo. Nosotros al realizar algún preventivo en algún tablero o algo, pues básicamente eso es contar con la herramienta aislante, dieléctrica, los guantes. Eso es básicamente lo que hay que considerar, el tipo de trabajo que se realiza para nuestro equipo de protección personal. Ok, gracias. Sí, por nada. Sí, buenas tardes. Yo creo que complementando un poco el comentario, no sé si en tu planta ya corrió un estudio de arco eléctrico. Generalmente cuando se realiza el estudio de arco eléctrico se te entregan unas etiquetas
donde lo que te indica la etiqueta es la energía incidente que se puede generar cuando te expones al tablero energizado. Y ahí mismo hay una recomendación de clasificación de EPP que puedes utilizar. Entonces, si en tu planta ya corre un ejercicio de arco eléctrico, pues esa es una de las mejores guías. Si no, si no cuentas con esto, la NFPA 70E viene algunas de las recomendaciones cuando no se cuenta con este estudio porque tiene una tabla de referencia y da algunos ejemplos de qué tipo de tablero estás interviniendo y el voltaje, hace referencia al voltaje, la corriente y te hace una sugerencia del EPP que requieres utilizar. Y obviamente algo que es bien importante es que el riesgo está presente cuando la energía está activa. Si tú aseguras condiciones de trabajo eléctricamente seguras, que es cuando bajas el interruptor y entre fases y tierras tienes 0 volts, puedes delimitar demasiado riesgo y incluso ya poder utilizar un EPP ya no tan complejo, porque obviamente cuando va a ser un servicio es mucho más fácil utilizar guantes que sean un poco más ligeros, más fáciles para operar herramientas. Excelente tu comentario. Fíjate que ahorita que comentas eso, yo no he visto que en la planta realicen algún sistema de arco eléctrico. Bueno, pues no los quiero espantar, pero forma parte de los estándares de seguridad prioritarios de Mondelez. Entonces, vayan echando un ojo, vayan contactando a los proveedores, porque es una de los puntos fundamentales de los estándares de seguridad eléctrica. Sí. Entonces, este es como el primer análisis de riesgos para poder de ahí seleccionar el EPP, tal vez generar algunos escenarios de riesgo, los planes de respuesta a emergencia, que nos indicarán cuáles son los puntos en los que se tienen que colocar los desfibriladores, tipo de capacitación. Eh, pues bueno, o sea, yo sé que un poquito más adelante lo van a tener que empezar a ver porque forma parte de los requerimientos de estándares de seguridad. Entonces, yo creo un poquito más adelante, si quieren, platicamos más de estos temas para que, obviamente, con los proveedores que nosotros tenemos ahora compartidos, podemos hacer recomendaciones de algunos de ellos. Muchas gracias, Jerónimo. Claro que sí voy a tomar en cuenta ese comentario porque sí, no, es de suma importancia y estamos hablando de mucha seguridad, de lo que contiene el riesgo eléctrico y ahorita con este tema, este punto que sacaste, pues sí es de suma importancia. Muchas gracias, Jerónimo. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o duda relacionado a los temas que vimos? Bueno, en vista de que no, pues concluimos la sesión del día de hoy. Nada más voy a realizar lo que es el pase de lista de cierre para las personas que se integraron después. Inge Francisco, muchas gracias por el tiempo. Con esto concluimos el tema de seguridad eléctrica y nos estaríamos viendo el día martes para el tema de neumática, me parece. Sí, muchas gracias, Salvador. Fíjate que no me quedo muy satisfecho, no me gustó esta presentación, no me gustó que no haya habido participación, no sé si el temario, no sé si la manera en que, pues tú lo sabes, a lo mejor no somos profesores, maestros o nos cuesta darnos a entender, pero bueno, me quedé con esa inquietud y todavía me falta algún otro tema.
sí me gustaría que si hay alguna recomendación, algún comentario, nos los hagan saber para que este tipo de temas que si bien lo vemos así, habrá muchos que no les den la importancia, ¿no? Digan, son temas que ya lo sé, eh, a lo mejor me costó trabajo darme a entender, pero es muy importante que yo creo que también haya retroalimentación si queremos que este tipo de capacitaciones o este tipo de temas pues tenga un buen fin, porque si no, no sé, como que siento que terminamos aburridos, terminamos cansados de estar nada más yo leyendo y ustedes escuchando. Yo creo que esa es mi inquietud, Salvador, perdón, pero sí, no, me gusta hacer las cosas bien y ahorita como que sí me quedo con esa espinita. Voy a tratar de tomar, de tomar algunos términos que de mayor relevancia o de que llamen más la atención para los próximos temas. Y claro que sí, recibo recomendaciones por parte de los compañeros que nos están escuchando, pues para que esto sea más dinámico. No, sí, aquí, bueno, para complementar esta parte, yo de igual forma me llevo el punto, porque, bueno, si bien yo no tengo asignado ningún tema, más que la gestión de la escuela, no es nada más como que venga y les presente, ¿no? Qué es lo que vamos a ver y ya se hagan bolas. El objetivo, pues justamente como lo comenta, es que sea dinámico, que se lleven, si bien no conocimientos nuevos, porque justamente los llevan a cabo día a día, Exactamente. pero sí algún aprendizaje o alguna experiencia nueva. Entonces yo me llevo el punto, tenía pensado generar algunas dinámicas para la siguiente sesión. Eh, Igual me voy a echar un clavadito en la presentación de neumática y voy a generar algunas dinámicas como tipo trivia y alguna ruleta que salga ahí de la lista de asistencia de participantes que tengamos el próximo martes. Y ahora sí que al azar para que nos puedan comentar. Por ahí tiene la mano levantada Armando. No sé si tenga algún comentario adelante. Pues yo creo que estaría bien participar. Ahora sí, por ejemplo, lo que son San Luis, Toluca o partes del curso. No sé, a lo mejor leer una parte del curso para que no sea así tan aburrido. Sí, claro, podemos implementar para que quien guste leer alguna diapositiva y de ahí empiecen a surgir la participación. Para que esto sea más como una charla entre los ponentes Exactamente. y los compañeros. Nada más como que la lectura de las diapositivas y todo esto. Pero sí, den por hecho que vamos a buscar soluciones, mejoras para la escuela. ¿Alguna otra sugerencia o comentario que tengan? Pues No, todo parece muy que no. bien. La verdad es que yo creo que las próximas sesiones, cuando nos toque participar a nosotros también como planta Ecatepec Puebla, pues vamos a poder también compartir algunas cosas que seguramente van a venir hacia adelante en las plantas de Ricolino y entonces también esperamos poder contribuir un poco más. Realmente es, como comentan, son temas que a veces son difíciles porque son más prácticos, pero la intención es que como comentaron en la primera sesión, no todos tenemos la misma formación, algunos se nos podría hacer un poco más tedioso, pero hay unos que sí seguramente se van a llevar mucho aprendizaje en algo. Sí, claro. De igual forma, pues les agradezco el compromiso y ahora sí que la futura participación en las siguientes sesiones. Si no hubiera algún otro comentario, ya procedo con el pase de lista. Inge Francisco, muchas gracias por el tiempo. Y si gusta, por ahí nos estamos poniendo en contacto para ver qué estrategia seguimos para las próximas clases. Excelente, Si gusta, Salvador. Buena puede. tarde a todos.
Igualmente, muchas gracias. Gracias, buena tarde. Buenas tardes. Gracias. Ay, gracias. Y Gracias. nada más llevo a cabo el pase de lista de cierre antes de que se retiren. Y les recuerdo nada más del tema 1 de mecánica industrial. Mañana es el último día para la entrega. Tienen mañana, pues prácticamente ahora sí que hasta las 12 para hacer entregas. Ya una vez pasado este término, pues ya se cerraría y ya no, pues ya estarían con el siguiente tema. Entonces, para la lista tenemos Eric Alfredo Juárez, José de Jesús Martínez, José Manuel Niño. Ok. Voy a mencionar a los que no estuvieron únicamente. Víctor Javier Márquez, Julio César Magaña, Jonathan Rodríguez, Presente. gracias. Brandon Renedo, Presente. Oscar Teutli, Presente. ok. Jesús David García, Efraín Gallegos, José Pérez Cruz, Marcelino Hernández, Israel Ramírez. Marcelino, presente. Marcelino, muchas gracias. Josué Flores, Presente. gracias. Y Luis Enrique Rivera. Luis Enrique Rivera. ¿Sí se encuentra? Mencionaron a mí. Castillo Díaz. Ya lo tengo. Como se encontraba ahora sí que aquí en la sala, le puse la asistencia. Gracias. Una pregunta nada más para Planta Ecatepec. Las personas que estuvieron en la auditoría, ¿ya terminó? ¿Ya van a estar conectándose o todavía sigue? Hoy es el último día. Hoy ya nos dan hoy tenemos el cierre de la auditoría. De acuerdo, muy bien. Esperamos que les vaya de lo mejor. De momento Nosotros sería. también. Gracias. Así va a ser, van a ver que sí. De momento sería todo. La práctica y cuestionarios se los comparto de igual forma por el grupo de WhatsApp. De los presentes nadie hace falta, ¿verdad? Ya todos están en el grupo de WhatsApp. Bueno, igual si no, ya saben, ahí están los contactos para Y que agregarlo. Salvador, Sí, dígame. de acá de Planta Guadalajara falta un compañero de agregarlo al grupo. Creo que ya le Sí. pasé su contacto, pero igual se lo vuelvo a compartir. De Guadalajara. Permítame tanto. ¿Sí estás, Justin? De Guadalajara me faltan los números de Óscar Agustín y David García. Ok, ahorita te los comparto aquí en el chat. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias. Sería todo por el momento. Les estaré compartiendo ahí los materiales por el grupo. Y recuerden que tenemos hasta mañana para el tema 1. Que tengan excelente tarde. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. A ustedes, hasta luego, buena tarde. Gracias, Sara.